Oremos juntos. Dios Padre, Santo y Misericordioso, te damos gracias. Nos has salvado cuando vivíamos en medio de pecados. Nos has hecho hijos tuyos, santos, para que vivamos en santa comunión con los santos. Y nos permites vivir participando en el Evangelio. Hoy, en el tiempo que tú nos permitiste, estamos reunidos en este lugar. Permítenos, para que este tiempo no sea en vano, que podamos entender más de la palabra que tú nos das, para que sea un tiempo valioso. A cada uno de ellos, a cada uno de nosotros te pedimos que trabajes por medio del Espíritu Santo. Guía el corazón y los labios del que predica la palabra, y guarda el corazón y el pensamiento de todos los que oyen tu palabra. Que la palabra sea de vida y fuerza y sabiduría para poder vivir en este mundo. Y con la palabra transforma más nuestras vidas, para que no nos haga falta nada para poder manifestar tu gloria por medio de nuestras vidas. Para que ante Jesús seamos alabados y glorificados. Guíanos para que seamos santos útiles. Gracias por permitir que muchas almas reciban la salvación y que se predique el Evangelio a todos lados. En cada lugar donde se predica el Evangelio, te pedimos que estés con ellos con tu poder. Pedimos por todos los misioneros que están en el extranjero, guíalos espiritualmente y carnalmente, para que en cualquier situación puedan predicar de Cristo. Y para poder predicar el Evangelio, cuida toda su familia y guíalos. Pedimos por nuestros hermanos y hermanas que no se encuentran presentes a esta hora, en cualquier lugar que estén, en cualquier situación, ayúdalos a permanecer en ti, para que donde estén ellos no sea lugar de pecado. Para esto guárdalos y guíalos. Confiamos todo el tiempo en tus manos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo, que nos salvó. Amén. Busquemos San Marcos, capítulo 10. San Marcos 10, versículo 45. San Marcos 10, 45, leemos juntos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. También vamos a buscar San Marcos capítulo 1. San Marcos capítulo 1, versículo 1. 1, versículo 1. Leemos juntos. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Versículo 15. 15 leemos juntos. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hoy es el tiempo del estudio bíblico de la Academia Bíblica de San Marcos. Deseo que sea un tiempo provechoso y que cada persona pueda estudiar. Cada vez que estudie e investigue la Biblia, Dios les dé el entendimiento de más cosas para así poder
no solamente compartir esta enseñanza a otros hermanos, sino personalmente que reciba cada uno mucha gracia de Dios, que sea conmovido siempre en su corazón cada vez que estudia y medita la palabra. Estudiando y meditando San Marcos, los he organizado, es mucha enseñanza. Capítulo 13 a 16 no lo puedo meditar tanto como en los capítulos anteriores. Entonces, yo siento que me hace falta estudiar más estas partes. Es mucho contenido para cubrir, pero solamente las partes necesarias. Por ahora vamos a estudiar. Ya cuando se nos acaba el tiempo tengo que parar el estudio. La parte que no vamos a poder tocar, existen los resúmenes para poder entender. Entonces, aunque no podemos estudiar todo el libro, pero en el tiempo que tienen, les pido que lean San Marcos para poder meditarlo y recibir mucha enseñanza. Para ahorrar el tiempo, voy a leer del libro preparado y voy a explicarles más. Primero vamos a ver en la Biblia. Dios nos ha dado 4 libros evangélicos y vamos a pensar en varias razones de por qué Dios ha dado estos 4 libros evangélicos. Y acerca de San Marcos, varios contenidos tiene. Y por cada parte de San Marcos tiene su enseñanza propia. Entonces, de las enseñanzas de San Marcos, vamos a dividirlo como en 8 partes para estudiarlos. Existen varias maneras de dividirlas en secciones para recibir las enseñanzas. Yo los dividí en 8 partes. De San Marcos 1, versículo 1 a 13, es la preparación de Jesús. Habla de la preparación de Jesús antes de sus 3 años y medio de vida oficial. Después, hasta capítulo 3, 12, habla acerca de su obra primeras en Galilea. Después, hasta capítulo 8, 38, habla de cómo Jesús puso a sus discípulos. Ya desde antes había llamado a sus discípulos, pero cuando los puso públicamente, aparece en San Marcos 3:13, y desde ahí hasta capítulo 8 habla del entrenamiento del discípulo, de cómo Jesús puso a sus discípulos y entrenó a sus discípulos. Es otra parte. Luego hasta San Marcos 10:52 habla de lo que ocurrió en su viaje de Jesús hacia Jerusalén. Y capítulo 12 habla acerca de la obra de Jesús en Jerusalén, de su última subida a Jerusalén antes de su muerte, de las obras que Jesús hizo en Jerusalén están escritas. Y luego San Marcos 13 habla acerca de la enseñanza de Jesús sobre el Monte de los Olivos. Y de capítulo 14 y 15 habla acerca de su sufrimiento, de Jesús y su muerte. Y su último capítulo 16 habla de la resurrección y ascensión. Acerca de la victoria, de la última victoria habla. Entonces los dividí en 8 partes para que los estudiemos. Primero, acerca de por qué Dios ha dado 4 libros evangélicos. Lo podemos pensar de 2 partes. Primero, el hombre también tiene su frente, su atrás, de cada lado puede verse diferente, ¿no? Entonces también Jesús, para iluminar a Jesús de diferentes ángulos, para dar a conocer a la gente acerca de Jesús de diferentes puntos de vista, diferentes ángulos, están los 4 libros evangélicos que hablan de sus obras de Jesús. Por eso en San Mateo habla de que Jesús es el rey de los judíos, y San Marcos
habla acerca de que Jesús es el siervo de Dios, que totalmente se obedece a Dios. San Lucas habla acerca de que Dios se hizo hombre. Entonces San Lucas es el libro del Hijo de Hombre, que Dios vino al mundo en cuerpo humano, que Jesús es quien tiene personalidad y es humano. Entonces pone mucho énfasis en que Jesús es hombre. Y luego San Juan habla acerca de su santidad de Jesús, de que es hijo de Dios, de su identidad de Jesús, que es hijo de Dios. Entonces, de que Él es santo, que Él realmente es Dios que vino al mundo. San Juan habla de esto. Entonces, de varios puntos de vista, para dar a conocer al hombre acerca de Jesús de diferentes ángulos, fueron escritos los 4 libros evangélicos. Y otras razones. Hay 4 tipos de diferentes personas. Cuando vino Jesús al mundo, había varios tipos de personas en el mundo. Primero eran los judíos y después eran los romanos. Luego existían, aunque ya pasó el tiempo de Grecia, pero todavía había gente acostumbrado a su literatura y costumbres de los griegos. Por eso, para poder dar a conocer ese evangelio, predicarlo efectivamente a diferentes tipos de personas, se necesitaban esos 4 libros evangélicos diferentes. Para iluminar a Jesús de 4 ángulos diferentes se necesitaban los 4 libros evangélicos, y a la vez para la gente, para los diferentes tipos de personas con diferentes características, para predicarles efectivamente el evangelio también fueron necesarios los 4 libros evangélicos. San Mateo fue dirigido hacia los judíos, San Marcos hacia los romanos, San Lucas hacia la gente acostumbrado a las costumbres griegas, o sea, los gentiles. Y San Juan es el libro evangélico dirigido a todos los hombres. Entonces, ¿por qué fueron necesarios estos 4 libros evangélicos? De 2 puntos de vista lo vimos. Vamos a seguir. Lo demás pueden leer y estudiar. San Marcos. El que escribió San Marcos, dice San Marcos, ¿no? Es el libro de Evangelio escrito por Marcos. Marcos era Juan Marcos. Entonces utiliza los 2 nombres, Juan, Marcos. En Hechos habla de Juan Marcos o Marcos Juan. El nombre Juan es un nombre judío. Marcos es un nombre latino, romano. Entonces, la razón de por qué se dice que San Marcos es dirigida hacia los romanos, porque no utilizó el nombre judío Juan, sino utilizó su nombre latino San Marcos. Entonces, el título en sí es para dirigirse más a los romanos. Luego, al principio, Marcos era acompañante de Pablo, después de su tío Bernabé. Y según una fuente creíble, antes de que se muriera Pedro, también era acompañante de Pedro. Entonces, él es el indicado para escribir un libro evangélico acerca del siervo. Un tiempo Marcos predicaba con Pablo, y luego era colaborador de Bernabé y al final trabajaba con Pedro. Al pensar en esto, en San Marcos, Dios, por medio de Marcos, dio este libro, y podemos pensar en las razones de por qué. ¿Y cuándo fue escrito? En San Marcos 13:2 no habla de la ya destruido templo de Jerusalén, sino profetiza de la destrucción del templo de Jerusalén. Entonces, profetiza de lo que ocurrirá en el 70 años después de Cristo. Entonces fue escrito antes de ese tiempo. Que si ya fuera destruido, no profetizaría eso, sino de que ya fue cumplido. Pero aquí en San Marcos habla de profetiza acerca de la destrucción de Jerusalén. Entonces, no se puede saber
exactamente si fue escrito antes o después del martirio de Pedro. El martirio de Pedro fue en el año 68 después de Cristo. Entonces podemos calcular que fue escrito entre 55 años o 68 años después de Cristo. Y luego, como habíamos dicho, en 8 partes dividí el libro de San Marcos. Y característica importante de San Marcos, ¿cuál será? El libro de San Marcos pone mucho énfasis en que es siervo, es el libro evangélico de siervo, especialmente acerca de que Jesús obedeció y se sujetó totalmente ante Dios, ante la voluntad de Dios. Por eso en San Marcos no habla acerca de su genealogía de Jesús, y acerca de muchas enseñanzas que vienen en San Mateo, no vienen en San Marcos. Y en San Mateo habla acerca de que Jesús reprendió a los religiosos judíos, como a los fariseos y escribas, pero casi la mayoría de esto fue excluido en San Marcos, porque de punto de vista de siervo fue escrito. Entonces, como siervo, su característica de ser siervo está más enfocado. Y San Marcos pone mucho énfasis en las manos. El siervo y su mano es muy importante. Su mano tiene que ser diligente y trabajar, ¿no? Entonces, en San Marcos pone mucho énfasis en la palabra mano. Y en San Marcos dice mucho la palabra y pronto y luego. Frecuentemente lo repite. 42 veces habla de eso, esa palabra. En San Mateo en 7 veces, en San Lucas una vez nada más. Entonces en comparación son muchas veces. El siervo es activo y no sabe cansarse y rápidamente trabaja. Eso es la característica de un siervo, ¿no? Entonces en San Marcos dice muchas veces muy pronto o luego o enseguida, como 42 veces dice estas palabras. A comparación de San Mateo y San Lucas, es mucho esta palabra, ¿no? Porque expresa a Jesús con su característica de que es siervo. Por eso vienen estas palabras, podemos pensar. Y San Marcos es corto. San Mateo tiene 28 capítulos, San Lucas tiene 24 capítulos, pero San Marcos tiene 16 capítulos. Es corto, ¿no? Pero aunque sea corto, no es ligero. Aunque sea corto, es el libro que más detalladamente habla acerca de algún acontecimiento. Por decir, tiene descripciones muy detalladas y gráficas. Por ejemplo, cuando Jesús fue tentado en el desierto. En otros libros evangélicos dice que Jesús fue tentado en el desierto, pero en San Marcos dice que Jesús estaba con las fieras en el desierto. Dice fieras. En otros libros evangélicos no dice fieras. Y en San Marcos 2 aparece acerca del paralítico. En San Mateo 9 también habla acerca del paralítico. Pero en San Mateo 9 solamente dice que 4 personas trajeron al paralítico ante Jesús. Solamente hasta ahí dice. Pero en San Marcos 2 habla acerca de que como había mucha gente, descubrieron el techo para bajar al paralítico. Solamente en San Marcos 2. Entonces más detalladamente habla acerca de los acontecimientos en San Marcos. Está más detallado y más gráfico. Y luego vienen registros registrados correctamente acerca del nombre, tiempo, número y lugar. Entonces es más detallado. Por ejemplo, en San Marcos 10 dice Bartimeo el ciego mendigo. Pero en San Mateo nada más dice que eran 2 ciegos. No habla de sus nombres. Pero en San Marcos 10 dice Bartimeo el ciego. Entonces, especialmente aquí relata acerca del nombre de Bartimeo. Entonces, del nombre, del tiempo exacto, del número exacto y del lugar exacto, estos registros detallados están escritos en San Marcos más claramente en comparación de otros libros. Y acerca de Marcos, el que escribió, vamos a pensar un poco. Marcos tenía el nombre judío Juan y el nombre latino Marcos. Tiene esos 2 nombres, ¿no? Entonces en Hechos 12 o 25 habla acerca de es Marcos, Juan, y así habla de 2 libros de él. Aposento de Marcos, han escuchado, ¿no? Entonces él tenía un gran aposento en Jerusalén.
Es decir, que él tenía una familia con riqueza. Nació de una familia con riqueza. Luego él fue a Antioquía con Bernabé. Bernabé es su tío. Entonces, en Hechos 13, cuando enviaron a misioneros de Antioquía, él tomó parte en esta misión. Pero en Perge, lamentablemente, Marcos quizás se cansó del viaje, pero ante Dios su pasión de corazón quizás desapareció y ahí fracasa. Por eso había tomado parte en la misión, pero Marcos Juan vuelve y comete un gran error, ¿no? Por eso, por esta causa, en Hechos 15 podemos ver que en el segundo viaje evangélicos, Bernabé y Pablo discuten acerca de llevar a Marcos o no. Y durante mucho tiempo su nombre de Marcos no aparece hasta que apóstol Pablo, estando en la cárcel de Roma, envía la epístola de Colosense o segundo de Timoteo, vuelve a aparecer el nombre de Marcos. Por eso en Colosenses 4, 10 a 11 dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Colosenses 4 fue escrito en la cárcel de Roma. Y ahí dice Marcos, el sobrino de Bernabé, aparece, ¿no? El nombre de Marcos no aparecía antes. Luego, en 2 de Timoteo 4:11, dice: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo. Aquí aparece Marcos de nuevo. Y en 1 de Pedro 5, dice: y Marcos, mi hijo, os saludan. Pedro también habla de Marcos. Entonces Marcos, aunque ha fracasado, pero de su fracaso volvió a levantarse y fue restaurado, y al final tomó parte en la predicación del Evangelio. Y él fue el escritor, el que escribió San Marcos. Entonces, del fracaso de Marcos, Dios lo restauró de nuevo y le dio la gracia de poder escribir el libro de San Marcos. Después de su fracaso en Perge, ¿qué habrá hecho San Marcos? Según una historia de su vida, Marcos predicó en Egipto y hubo muchos creyentes y puso la primera iglesia de Alejandría. Al principio él fracasó, pero él se levantó de su fracaso y volvió a mirar al Señor y se restauró, y luego fue un mártir. Entonces, antes era un cobarde y tuvo fracaso, pero llegó a ser un mártir, ¿eh? Entonces fue una enseñanza para nosotros, que los que fueron utilizados por Dios no eran personas que no fracasaron ni una vez, sino eran los que se levantaron de su fracaso y mirando al Señor se avanzaron. No hay que arruinar la vida por el fracaso del pasado, sino nos despierta. Y el fracaso del pasado es lo que es el aguijón que me permite vivir más humildemente. Aunque antes he fracasado, no significa que hoy también voy a fracasar. Se puede restaurarse totalmente de su fracaso y ser utilizado hoy por el Señor y hasta llegar a ser mártires. Y si en el pasado hemos tenido algo amargo, el que tiene un pasado amargo nos despierta, nos hace saber que somos débiles y que no debemos ser soberbios. Eso puede ser una enseñanza para nosotros. Luego, las señales y las enseñanzas espirituales que nos dan las señales. En San Marcos vienen muchos milagros que Jesús ha hecho, pero no son simplemente milagros, sino son señales. Porque el milagro es algo supernatural, natural nada más. Pero lo que Jesús hizo no solamente es un milagro, sino ¿por qué se dice que es un señal? Porque no es milagro nada más para que sea un milagro, sino los milagros que Jesús hacía tenían algún significado, alguna enseñanza espiritual. Por eso todos los milagros que Jesús hizo son señales.
son señales que hablan acerca de lo que ocurrirá a nuestras almas. Y muestra de que Jesús es Hijo de Dios, de que Él vino del cielo, Él es santo y de que Él es Dios mismo. Entonces son señales de prueba de que Jesús es Dios. Primero, eran señales de lo que ocurrirá a nuestras almas y otro es de que Jesús es Hijo de Dios, de que es Dios mismo, santo. Y aparecen 13 señales en San Marcos. Y habla acerca de... Y cada uno tiene es señal de lo que pasará en nuestras almas. Y muchas señales habla acerca de ser salvado de la potestad de Satanás. Varias veces Jesús sacó el demonio de las personas. 4 veces salvó y sanó a los endemoniados. Entonces es como mostrando que a nosotros nos salvará de la potestad de Satanás. Y salvó también a la suegra de Pedro que tenía fiebre, la sanó. Si quien tiene fiebre no tiene reposo, entonces a nosotros que tenemos pecados que no teníamos paz nos salvará, así muestra la señal. Y salvaba a los leprosos. Los leprosos no tienen sensibilidad. El pecado hace que uno sea insensible, pero del pecado que nos hace insensible nos salvará, eso mostró. Y salvó al paralítico. Un paralítico no puede hacer nada, es impotente. El pecado nos hace impotente, pero del pecado nos salvará. Y en el día de reposo sanó a un hombre que tenía seca una mano, y era una mano derecha. Si su mano es seca, no puede utilizar su mano es inútil. El pecado nos hace inútil, y muestra como señal de que nos salvará de ese pecado que nos hace inútiles. Y sanó a la mujer de flujo de sangre. Flujo de sangre quiere decir que sangre sigue saliendo de su cuerpo y así va perdiendo más y más fuerza de su vida, ¿no? Entonces, como señal de que del pecado que nos quita la fuerza de vida nos salvará. Salvó a la hija muerta de Jairo para mostrar que a nosotros nos salvará del pecado, que es la potestad de muerte. Y sanó al sordo y tartamudo, porque antes de recibir la salvación no podíamos oír ni hablar de la palabra de Dios. Pero por medio de recibir la salvación podemos oír la palabra de Dios y como oímos correctamente podemos hablar correctamente. Entonces espiritualmente ya podemos oír y hablar. Así nos hizo. Por medio de... El pecado es lo que nos hace sordo y tartamudo, pero del pecado nos salvó. Y aparecen 2 ocasiones en que sanó a los ciegos. Nosotros no podíamos ver la luz del Evangelio, la luz de la gloria de Dios. El pecado no nos permitía ver, pero del pecado nos salvó. Y por no ver, éramos pobres espiritualmente. Del pecado que nos empobrece, nos salvó. Entonces tiene estos significados, estas enseñanzas. Estas 13 señales, milagros que hizo Jesús, muestran lo que nos hará a nuestras almas, nuestros espíritus. Vamos a pensar en cada enseñanza. Antes de comenzar, leemos 3 versículos. San Marcos 10:45, San Marcos 1:1 y San Marcos 1:15. Podemos decir que son los núcleos de San Marcos, por eso lo leímos. Empieza diciendo, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Así comienza el libro de San Marcos. La salvación. Al creer en Jesús es salvación. En el libro de Hechos, preguntan, ¿cómo seremos salvos? Dice, cree en Jesucristo y tú y tu casa serás salvo. El creer en Jesús es la respuesta. Si cree en Jesús, recibe la salvación. Pero, ¿cómo debe de creer en Jesús para creer correctamente? Al decir que cree en Jesús, ¿cuál es el contenido? El contenido es San Marcos 1:1. Esto es el núcleo de toda la Biblia. El núcleo de toda la Biblia explica en San Marcos 1:1
Y en los demás 16 capítulos lo explica, podemos decir. San Marcos 1:1 es el mensaje núcleo que quiere decir todo el libro de San Marcos y toda la Biblia. ¿Cómo hay que creer en Jesús para creer correctamente? Habla del contenido de la fe. Primero, dice que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dijo, Jesucristo, Hijo de Dios. Jesucristo. Principio del Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo hay que creer en Jesús para creer correctamente? Creer en Jesús como Hijo de Dios y como Cristo es creer correctamente. ¿Qué es decir que es Hijo de Dios? Que Jesús tiene la santidad que viene del cielo. De que, en otras palabras, que Jesús es Dios mismo. En otras palabras, ¿cuál es su identidad de Jesús? Hay que tener fe en eso. Dice Jesucristo, Hijo de Dios, habla de la identidad de Jesús. Al creer en Jesús, en el contenido de lo que creemos en Jesús, su identidad es importante, de que Él es Hijo de Dios, que Él es quien tiene santidad y Él es Dios mismo. Y otra cosa, Cristo, en otras palabras, es Salvador. Porque Dios se hizo hombre. Para hacerse nuestro Salvador se hizo hombre. En otras palabras, lo que hizo, ¿no? Que Jesús es Cristo, quiere decir lo que hizo por nosotros. En San Marcos 10, versículo 45, ¿qué decía? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Que el Hijo de Dios, ¿por qué se hizo hombre? Para servir vino. ¿Servir qué quiere decir? Servir quiere decir que vino para saciar la necesidad del hombre. Eso es servir. ¿Cuál es la necesidad del hombre? Por su pecado tiene que ser juzgado y condenado y entrar a la destrucción del infierno. Eso es su destino del hombre. Por el pecado tiene que ser juzgado y destruido y tiene que ir al infierno. Y para ese hombre, Él vino en rescate para morir en su lugar. Él es el Salvador. Entonces, en una palabra, todo esto es Cristo. ¿Por qué el nombre de Jesús significa salvación? ¿Por qué solamente en Jesús está la salvación? ¿Por qué no hay salvación en Sócrates o en Buda o en otro santo, otro personaje? ¿Por qué no hay salvación en ellos? ¿Por qué? Porque no son hijos de Dios. La respuesta es simple. Porque son humanos. Para salvar al hombre, Dios se hizo hombre. Entonces, ¿cuál es la manera de creer correctamente? Es creer en Hijo de Dios Jesucristo, que es el principio del Evangelio. Esto es la noticia más grande y más buena para el hombre, que el Hijo de Dios Jesucristo se hizo nuestro Cristo, y que Él es Dios, se hizo mi Salvador. Y esto es el contenido de la fe, es el núcleo de toda la Biblia y es el punto que quiere hablar San Marcos. Entonces, estamos hablando de como la conclusión de San Marcos y lo estamos explicando. De por qué Él es Dios, por qué Él es Hijo de Dios y por qué es Cristo. De capítulo 1 a 16 está hablando. Y eso tiene que ser personal. Eso es lo que hizo Jesús. Y haciendo esto personalizado es versículo 15 diciendo: el tiempo se ha acercado, se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Y para que esto sea personalizado para cada uno, hay que arrepentirse y creer en el Evangelio.
El Evangelio está explicado en capítulo 1, versículo 1. Hijo de Dios, el que es Dios mismo, ¿por qué se hizo Cristo? Para salvarnos, se hizo así. Pero el hombre, para recibir esto personalmente, tiene que arrepentirse y creer. Esto es personalizar esto. ¿Qué es el arrepentimiento? Para poder arrepentirse, pero primero tiene que saber que Dios realmente existe. Saber cómo es Dios. Y saber que uno es pecador ante Dios. Es cuando uno sabe que se ha apartado de Dios y que su destino es el infierno. Y al comprender eso es cuando puede arrepentirse. Arrepentirse y aceptar a Jesucristo personalmente como su Salvador. Eso es su salvación. Y así puede asegurar su fe. Pero muchas personas, sin arrepentirse, sin decisión en su corazón de volver a Dios, solo porque Dios les manda al cielo, dice, estoy feliz porque me dio perdón de pecados, dice, yo acepté el perdón de pecados, y así piensan que son salvos, pero eso no es la salvación. Tienen que arrepentirse y creer en el Evangelio, dice. Arrepentidos y creer en el Evangelio. La fe sin arrepentimiento es falsa. Dios quiere que a la persona que realmente quiere volver a Dios, a los que realmente quieren volver ante Él, recibir la salvación, Dios le asegurará su fe. Entonces, en Marcos 1:1 habla bien del contenido de la fe. ¿Qué es la fe? Y para que sea esto personalizado, uno tiene que arrepentirse y creer en el Evangelio. Entonces aquí viene, que explica exactamente qué es lo que la Biblia nos quiere decir. Entonces, por eso, antes de empezar, leímos los 3 versículos, que son los núcleos de San Marcos y de toda la Biblia también. Pero en San Marcos capítulo 1, versículo 1 al 13, habla de antes de que Jesús empezó sus 3 años y medio de vida oficial, su preparación, su imagen de preparación antes de su vida oficial. En San Marcos 1 vienen muchos testimonios de Cristo. En San Juan 5, 31 y 39 dice así. Jesús dijo, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Así es, si uno testifica algo para sí mismo nada más, no es verdadero. En el Antiguo Testamento dice que piden más de dos testigos. Pero Jesús, a la vez de dar testimonio para sí mismo, también Jesús tenía el testimonio de Juan Bautista. Por eso en Juan 5 dice que Juan ha testificado de la verdad. En San Juan 5:36 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. De que Dios lo envió. ¿Cuál es su testimonio? ¿Cuál es su prueba? Son las señales que manifestaron por medio de Jesús. Estos son los testimonios de que Dios lo envió. Esto está manifestando de que lo que Jesús hace es el testimonio de su Padre. El que mi Padre ha dado testimonio de mí. Hubo testimonio de Dios mismo, ¿no? ¿Cuál fue? Cuando Jesús fue bautizado, se abrieron las puertas del cielo y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Eso fue su testimonio directo de Dios. Y dijo, estos son los que dan testimonio de mí. En versículo 39, que dice, tiene Jesús testimonio del Antiguo Testamento también. Entonces San Juan 5 está diciendo de que fuera del testimonio que Jesús dio de sí mismo y de otros que dieron testimonio de él, en San Marcos 1 también vienen varios testimonios de Jesucristo. Primero es el testimonio de Marcos. ¿Qué dijo Marcos? Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Esto fue su testimonio. Luego en versículo 2
Dice, como está escrito en Isaías el profeta, está el testimonio de Isaías, que tiene testimonio del Antiguo Testamento. Y 1, versículos 7 al 8, dice que tiene testimonio de Juan Bautista. Juan Bautista que testificó. Dice, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo. Entonces, eso fue su testimonio seguro de Juan Bautista. Viene tras mí el que es más poderoso que yo. Y es quien nos bautizará con Espíritu Santo. Aquí hay otro testimonio seguro. Y después de que fue bautizado y subió del agua, estuvo su mismo testimonio de Dios. En versículo 11 dijo, vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Esto fue su testimonio directo de Dios mismo. Y luego en todo el libro de San Marcos, por medio de las obras de Jesús, da testimonio de sí mismo. Entonces el libro de San Marcos son testimonios de varios testigos hacia Jesús. Está el testimonio de Marcos, está el Isaías profeta del Antiguo Testamento, tiene el testimonio de Juan Bautista y tiene su testimonio de Dios mismo. Entonces, ¿cómo es? El tiempo se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado. Por eso dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Que vienen suficientes pruebas para que cualquiera pueda creer. Y luego acerca de Juan Bautista. Juan Bautista mostró el ejemplo como el que da testimonio de Jesús. Como profeta que fue enviado antes de Jesús, Juan Bautista preparó a la gente para que puedan aceptar a Jesús. Hoy en día también el mismo trabajo tienen las personas salvas. Lo que trabaja dentro de cada uno es el Espíritu Santo, pero el que predica el Evangelio se prepara para que el Espíritu Santo pueda trabajar. Y entonces Juan Bautista es el buen ejemplo para todos los cristianos de hoy en día. Así es. ¿Cuál es el papel de Juan Bautista? Es preparar a la gente para que puedan aceptar a Jesús. Esto fue su trabajo de Juan Bautista. Hoy en día, ¿cuál es el trabajo de los cristianos? Que dentro de cada persona, que hace que uno comprenda, es el Espíritu Santo, pero antes de que trabaje el Espíritu Santo, para que uno pueda aceptar el trabajo del Espíritu Santo, los cristianos preparan a esas personas. Entonces, en ese aspecto, lo que hacen los cristianos salvos es lo mismo que hacía Juan Bautista. Juan Bautista tenía un llamamiento. ¿Cuál era? De preparar a las personas para que acepten a Jesús, para preparar el camino del Señor fue llamado. Y el llamamiento de Juan Bautista es el llamamiento de los cristianos salvos de hoy en día. ¿Cuál era su mensaje núcleo de Juan Bautista? Primero, daba bautizo de arrepentimiento. Era primero arrepentimiento. Y segundo, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Segundo fue testificar a Cristo. Y luego, tercero, era dar frutos dignos de arrepentimiento. Esto era su núcleo del mensaje de Juan Bautista, que es el arrepentimiento y testificar a Cristo para que tengan la fe en Cristo y si han creído, que den los frutos dignos de su fe. Esto eran sus 3 testimonios de Juan Bautista. Pero hoy en día esto es lo que los cristianos tienen que clamar, estas 3 cosas hacia la gente que no creen, que se arrepientan y testificar a Cristo para que crean. Y otra cosa es que si han creído, dar frutos dignos de arrepentimiento. Esto es el mensaje que los cristianos de hoy tienen que clamar y tienen que examinarse a sí mismo, que si conforme a este orden uno está bien. Es examinar a sí mismo, que tenga estas 3 cosas. Si uno realmente se arrepintió, cree en Cristo, y si realmente ha creído en Cristo, debe dar los frutos correctos conforme a su fe. Entonces, así eran los mensajes nucleares de Juan Bautista. Y Juan Bautista llevó una vida de humillar a sí mismo y exaltar al Señor. En San Marcos 1:7 dice, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado.
La correa de su calzado es la agujeta del calzado. El desatar la correa del calzado y lavar los pies era trabajo del siervo o del esclavo. Pero Juan Bautista, testificando de Jesús, dijo, no soy ni digno de desatar la correa de su calzado. En otras palabras, él está diciendo que ni puedo ser el siervo del Señor. Está humillándose totalmente ante Jesús. En San Juan, él dijo, es necesario que él crezca y yo mengüe. Entonces Juan Bautista se humilló totalmente ante el Señor y llevó una vida de exaltar a Jesucristo. Y esto es lo que hoy en día debe de ser la vida de los cristianos. Juan Bautista tenía gozo en ser el mediador de entre los hombres y Jesús. En San Juan 3:29 dijo, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. El esposo es Jesús, que toma la esposa, que toma el hombre es el esposo, no Juan Bautista, sino el esposo es Jesús. Y las personas que reciban la salvación son la esposa. Y el que toma la esposa es Jesús. Pero Juan Bautista dijo que es el amigo del esposo. Entonces, al ver al esposo que toma a la esposa, al escuchar su voz de su esposo, el amigo se goza grandemente. Y dijo, este es mi gozo, está cumplido. El cristiano hoy en día es el mediador, que por medio de mí otra persona recibe la salvación, por medio de mí otra persona se acerca a Cristo y Cristo salva a esta persona. Que salve a esta persona es tomarla como esposa. Entonces, al mirar que recibe la salvación, el cristiano siente el gozo más grande en esta tierra. Y esto era el gozo que sentía Juan Bautista y el gozo que los cristianos de hoy en día pueden sentir. Y Juan Bautista, para cumplir su llamamiento, llevó una vida sencilla y simple. En Marcos 1:4-6 dice que bautizaba a Juan en el desierto. En el desierto estaba. ¿El desierto qué es? El desierto no es un destino. Saliendo de Egipto, pasaron por el desierto y llegaron a la tierra de Canaán. Y que está en desierto muestra la imagen de peregrino. Y él sabía exactamente que era un peregrino y cuál era el propósito de su vida. Nosotros también. Nuestra vida en la tierra es vida en el desierto, es vida de peregrino. Tenemos que estar conscientes de esto, que nuestro destino es otro lugar. Y Juan Bautista, ¿qué ropa tenía puesta? Dice que estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero. Esto era el vestuario de una persona normal. Y entonces era un vestuario simple y comía langostas y miel silvestre. Y miel silvestre es miel natural. Hoy en día miel es muy caro, ¿no? Pero antes, en ese tiempo, miel era lo que comían los pobres, la gente normal. Entonces comía langosta y miel silvestre. Se vestía de manera común y comía comida común y así vivía. Pero Juan Bautista había nacido de una familia de sacerdotes, de los saduceos. Los sacerdotes eran saduceos y ellos recibían grandes privilegios y vivían de una manera lujosa. Pero Juan Bautista dejó todo esto atrás. Y aunque pudo ser sacerdote, vino al desierto y se vestía de manera común y comía como la gente común. Y así clamaba acerca de Jesucristo, diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto muestra una vida muy simple. Moisés tenía un gran suerte que tuvo, pero lo desechó. ¿Por qué? ¿Por qué? Para salvar al pueblo de Israel de Egipto, él desechó la suerte de ser el hijo de la hija de Faraón. Esta gran suerte de su vida lo desechó. Y es lo mismo. Nosotros también en este mundo, para predicar el Evangelio, si tenemos cosas importunos o excesivos
que es demasiado para nosotros, hay que dejarlo. Necesitamos llevar vidas sencillas. Si tiene puesto un vestido muy grande y no le permite vivir como un cristiano, entonces es mejor desechar lo que es muy excesivo para mí y llevar una vida sencilla como cristiano y clamar de Cristo es lo correcto que podríamos hacer. Y después vamos a ver. Capítulo 1, versículo 14 a capítulo 3, versículo 12. Habla acerca de los principios de su vida oficial de Jesús en Galilea. Capítulo 1, versículo 14 y 15 vamos a leer juntos. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Cuando Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea a predicar el evangelio. Quiere decir que Juan Bautista, como el último profeta del Antiguo Testamento, ya sale del escenario y aparece Jesús. Eso muestra que el tiempo antiguo pasó y abrió un nuevo tiempo. Pasó el tiempo del Antiguo Testamento y comenzó el tiempo del Nuevo Testamento. Ahora se predica el evangelio de Dios para que todo hombre pueda acercarse a esto. De entre muchos profetas del Antiguo Testamento, Juan Bautista fue el último del Antiguo Testamento. Por eso en San Lucas 16:16 dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Quiere decir que el Antiguo Testamento fue hasta Juan. En el tiempo del Antiguo Testamento, muchos profetas continuamente señalaron a una persona, ¿verdad? Y Juan Bautista estuvo justo antes de él, señaló a Jesús que estaba ante sus ojos y testificó acerca de Jesús. Y ahora Jesús mismo apareció y Juan Bautista ya no fue necesario porque la imagen verdadera, la imagen misma apareció. Entonces lo que testificaba la imagen misma tiene que desvanecer. Por eso después de que Juan fue encarcelado, Juan terminó su trabajo y fue encarcelado. Y luego comienza el Nuevo Testamento, el nuevo tiempo. Ahora Jesús vino para cumplir el evangelio y este evangelio que cumplió nosotros, ahora tenemos que creer en ese evangelio cumplido. El creer es el entrar al cielo, podemos decir. Creer es obtener al cielo. Cuando dice el tiempo se ha cumplido, el tiempo se refiere al tiempo que Dios ha decidido. Del tiempo cuando decidió que vendría el Salvador. Hay un tiempo que Dios decidió y ha cumplido ese tiempo. Y como apareció Jesús, quien es el Rey, dijo: el reino de Dios se ha acercado. Aplica. Porque Jesús es el Rey del reino de Dios. Y nos trajo el reino de Dios. Donde Jesús gobierna es el reino de Dios. Aceptar a Jesús y recibir la salvación. A cada quien que recibe la salvación, dentro de él se cumple el reino de Dios y experimenta el gobierno de Jesús. Entonces el eterno cielo es el reino de Dios, donde Él gobernará para siempre. Por eso dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Entonces el reino de Dios también significa Jesús mismo, que está enfrente del reino de Dios. Es quien tiene la autoridad del reino de Dios. Y es quien tiene la soberanía del eterno cielo. Por eso Él puede decir que es el reino de Dios. Entonces ahora los hombres, para poder entrar en el reino de Dios, tienen que arrepentirse y creer en Jesús. No hay otra manera. Entonces el hombre tiene que arrepentirse y tener la fe. El que se apartó de Dios tiene que volver a Dios y recibir a Jesús como su Salvador. Hoy en día la gente, sin tener arrepentimiento de volver a Dios, solamente les gusta la idea de que Jesús es su Salvador, pero no hay un verdadero arrepentimiento. Y obviamente uno tiene que recibir la salvación para que tenga un verdadero arrepentimiento. Entonces tiene que arrepentirse
y volver para recibir el perdón de los pecados. No hay que malentender esta parte. Uno puede malentender esta parte, esta palabra. El creer que Jesús le perdonó el pecado es salvación. Suena correcto, pero no es exactamente correcto. Aceptar a Jesús, quien ha perdonado su pecado, es la salvación. ¿Entendieron? Recibir a Jesús en su vida, quien ha perdonado sus pecados. Pero, si nada más con la cabeza sabe acerca del perdón de pecados sin arrepentimiento, no aceptó a Jesús, sino nada más le gusta el regalo. Pero hay que aceptar a Jesús en su vida, quien ha perdonado su pecado. Esto es la manera correcta de decirlo. Sin arrepentimiento, si solo uno quiere recibir el regalo, esto puede recibir algo falso. Por eso es necesario que se arrepienta y creer en el Evangelio. El Evangelio en sí es Jesús. Entonces, ante Jesús, entender qué tan miserable es la vida apartado de Dios y arrepentirse. Y aceptar a Jesucristo en su vida. Obviamente, Jesucristo es el Hijo de Dios y es aceptarlo como Cristo. Dentro de Él está el contenido de que ha perdonado mis pecados. Entonces, en nuestra vida hay que tener esto claro. ¿Por qué muchas personas se apartan, aunque dicen que son salvos? Porque sin arrepentimiento les gustó el regalo, pero no tienen cambio de vida. Por eso algo está mal ahí. Hay dos trabajos importantes que Jesús hizo. Uno aparece en versículo 14 y 15, el otro de versículo 16 al 20. Dos trabajos importantes que hizo Jesús, ¿cuáles son? Primero, dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Él predicó el Evangelio. Y otra cosa que fue, versículo 16 al 20, habla acerca de que Jesús llamó a sus discípulos y entrena a sus discípulos. Entonces, hay dos trabajos que hoy en día tenemos que hacer, que es predicar el Evangelio para que la gente sean salvos, edificar a esas personas salvas. Son las dos cosas importantes que hacemos. Dos trabajos hizo Jesús. Pero estos trabajos son las dos cosas que nosotros tenemos que hacer. Y nos lo enseña de esta manera. Luego vamos a ver cuáles son las características de los discípulos que fueron llamados por Jesús. De versículo 16 al 20 aparece. Primero eran hombres fieles en su trabajo y fueron llamados en su sitio de trabajo. Pedro y Andrés estaban echando la red donde estaban trabajando. Luego Jacobo y Juan estaban remendando sus redes. O sea, cada quien estaba trabajando en su sitio de trabajo, fue llamado. Entonces, hoy en día el trabajador, Dios lo llama en su sitio de trabajo. No, Dios no llama a alguien que no está haciendo nada. También dentro de la iglesia, para poner a los servidores, a cualquier persona que se le pone algún cargo, es llamar a alguien que tiene su trabajo. Esto es como el requisito. Dicen algunos, ¿por qué no le pone a esa persona a hacer algo? Porque no hace nada. Pero no sirve así, no es así. Sino uno debe de tener la fe de poder dejar lo que está haciendo para venir a hacer ese trabajo, para tener esta fe para poder lograr hacer este trabajo. Pero si se llama a una persona que no está haciendo nada de todos modos, no podrá aguantar el nuevo trabajo. Entonces una persona que ya tiene trabajo puede aguantar otro trabajo. Y ya tiene su ocupación. Y para dejar esa ocupación, para entrar a la iglesia, para ser predicador o cualquier trabajador de la iglesia, tiene que dejar lo que ya estaba haciendo. Y necesita fe para poder dejar eso. Y el que pasó por esta prueba es quien puede venir, entrar a la iglesia a trabajar como predicador para poder aguantar su trabajo. Pero el que no hace nada de por sí, no tiene que rendir a nada, no tiene que desechar nada, ¿verdad?
y nada más fácilmente entra. Y entonces cuando viene alguna dificultad, no lo podrá superar. Dios llama a alguien que está trabajando en su sitio de trabajo. Y luego los discípulos no estaban satisfechos con esta vida, sino miraban y esperaban las cosas eternas. Así es. Si estuvieran satisfechos con el trabajo que tenían, aunque les llaman, no vendrían, ¿verdad? Pero no estaban satisfechos de la vida presente, sino que ellos miraban lo eterno de Dios y esperaban lo eterno de Dios. Por eso cuando fueron llamados, vinieron. Luego eran pescadores simples, pero anhelaban una vida mejor. Más que pescar, les dijo que serán pescadores de hombres. Había una promesa, ¿verdad? Era un trabajo muy común ser pescador, pero no estaban satisfechos, no estaban saciados con eso, sino anhelaban una vida mejor, preparar una vida mejor. Y eran hombres de fe. Al seguir al Señor, dio la promesa de que serán pescadores de hombres. Y ellos tenían fe en la palabra del Señor, por eso les siguió. Si no hubiesen creído en la palabra, no le habrían seguido. Y luego, eran personas que sabían qué retener y qué desechar. Ellos obtuvieron a la promesa y la palabra del Señor y dejaron a sus barcos y sus padres. Entonces, para poder lograr algo mejor, ellos saben desechar lo que no es valioso. Para que uno realmente sea un trabajador del Señor, tiene que poder desechar lo que hay que desechar y retener lo que hay que retener. Para algo que tenga más valor, debe saber desechar las cosas que no tiene valor. Y sabían cómo ser fiel y obedecer. Le siguieron al Señor enseguida, ¿verdad? Y con el Señor compartieron las penas y las alegrías. En San Lucas 22, Jesús dijo a sus discípulos: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Siempre permanecieron en las pruebas del Señor. O sea que compartieron el destino con el Señor. Y luego eran hombres colaboradores de unión que podían unirse con los demás hermanos. Hay quienes trabajan bien pero no llevan bien con las demás personas. Esto es un punto débil, ¿no? Hay que saber llevarse bien con otras personas para juntos poder lograr un bien. Luego eran hombres de obediencia enseguida. Cuando el Señor los llamó, pronto dejaron sus redes y le siguieron al Señor. Enseguida, directamente obedecieron al Señor. Y luego, como pescar es una técnica, también obtener las almas es lo mismo. Lo que escribió William MacDonald. Uno debe tener una técnica para pescar un pez de la misma manera. Para obtener un pez hay que tener técnica de la misma manera. El alma necesita técnica. Para pescar necesita paciencia, técnica, distinción. Uno debe de esperar. Es lo mismo con salvar las almas. Se necesitan estas características para salvar a las almas. Nosotros, por seguir a Cristo, podemos ser pescadores de hombres. Si vamos siguiendo y apareciéndonos más y más a Jesús, podemos guiar a más personas hacia Jesús. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es seguir a Jesús y lo demás Jesús se encargará. Miren. Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Así dijo. Seguir es lo primero y después, al seguir esa palabra, hará que seamos pescadores de hombres. Eso es algo que el Señor hace. Lo que nosotros tenemos que hacer es, ¿qué es? Es seguir al Señor de cerca, es obedecer al Señor. Seguir y obedecer al Señor, y así el Señor llegará el tiempo en que nos hará pescadores de hombres, pescadores de almas, y así lo podremos encontrar en nuestras vidas. Pero cuando dijo, venid en pos de mí, si uno no sigue al Señor y no le obedece al Señor, pero quiere salvar a más almas, esto es algo que no se puede, es imposible. Lo que nosotros tenemos que hacer es seguir al Señor y así seremos pescadores de hombres. Esto es la promesa. Entonces, si obedecemos al Señor, le seguimos de cerca, el Señor se encargará del resto y así podemos tener fe en Él. En San Marcos 1 habla de dos cosas que hizo Jesús, o dos cosas que los cristianos tenemos que hacer.
Y en su llamamiento de Jesús a los discípulos, podemos saber cómo debemos ser para ser verdaderos trabajadores del Señor. Por medio de la imagen de los trabajadores que Jesús llamó, podemos reflejar en nosotros mismos. Vamos a seguir. Habla acerca de cuando echó fuera el demonio, cuando sanó a la suegra de Pedro. Y luego de capítulo 1, versículo 31 al 39. Versículo 35 leemos juntos. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Tenemos que orar porque no tenemos mucho tiempo. Jesús, aun después de un día muy cansado, se levantaba de madrugada para orar. Durante todo el día de reposo Jesús estuvo muy ocupado, enseñaba en la sinagoga y echó fuera el espíritu inmundo de un hombre que daba voces. Esto es lo que aparece después de San Marcos 1:21. Y ese día fue a casa de Simón, ese mismo día, y sanó la fiebre que tenía su suegra de Simón. En San Marcos 1:29 en adelante habla de eso. Y luego cuando al ponerse el sol, desde que se puso el sol hasta luego, sanó a muchos enfermos. En versículo 29 dice: al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Ese mismo día pasó. Versículo 32. Cuando llegó la noche, cuando el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y así sanó a muchos. Entonces, cuando llegó la noche, desde que llegó la noche, sanó a muchas personas. Así que seguramente hasta muy noche Jesús estuvo trabajando. Enseñó en la sinagoga, luego echó fuera el espíritu inmundo y ese mismo día fue a visitar a Pedro y a su suegra y sanó su fiebre que ella tenía. Y seguramente Pedro le invitó a su casa. Y luego saliendo de esa casa, hasta que se puso el sol, trajeron a todos los que tenían enfermedades y Jesús estuvo sanándolos hasta muy tarde. Entonces Jesús muy diligentemente trabajaba, eso podemos ver. Nosotros también, los domingos a veces desde mañana hasta la noche trabajamos. Jesús también desde mañana hasta la noche trabajaba. Entonces cuando nos cansamos, estamos agotados, hay que recordar que Jesús también desde muy temprano hasta muy noche trabajó. Nosotros también. Luego tenemos días muy ocupados, pero Jesús también estaba muy ocupado y trabajaba muchísimo. Y versículo 35 dice: levantándose muy de mañana, que es al otro día, muy de mañana, se levantó Jesús y salió y fue a un lugar desierto y ahí oraba, dice. El otro día no se quedó dormido hasta muy tarde. Yo a veces cuando estoy muy cansado me duermo hasta tarde y cada vez que recuerdo esta palabra me da vergüenza. Jesús hasta muy tarde no durmió, sino se levantó muy de mañana. Jesús durmió muy poco, ¿verdad? Y a pesar de su cansancio, se levantaba muy de mañana y oraba para este día. Podemos pensar en esto. Vamos a ver. Al otro día, muy de mañana, se fue a un lugar desierto a orar. Cuando nosotros hacemos mucho trabajo, al otro día queremos descansar, ¿no? Pero Jesús tenía el gozo de la comunión con su Padre. Por lo tanto, orando y estando con Dios. Ese tiempo de oración no era como un deber, sino fue un privilegio y reposo para Él. Eso fue un reposo para su corazón. Si esto fuera un trabajo para Él sería difícil. Pero aunque estuviera cansado, pero el tiempo de oración en la mañana se tiene que sentir como un privilegio y como un tiempo de reposo y gozo con Dios. Al tener ese tipo de corazón es cuando, aún en medio de mucho trabajo, podemos orar. Aún en medio de mucho cansancio, podemos orar.
W. Tozer dijo, era el profeta del siglo XXI, fue llamado. Así dijo. Él predicaba el evangelio exacto y trataba de descubrir lo que era falso. Él también dijo, el error más común que un cristiano diligente puede cometer es dejar de tener comunión con Dios por estar muy ocupado en el trabajo de Dios. Martín Lutero dijo, yo he estado muy ocupado, tengo que orar más. Mientras uno esté más y más ocupado, tiene que orar más y más. En la imagen de Jesús podemos ver qué ejemplo debemos seguir. Luego Jesús para su trabajo oraba. Nosotros también. Para el trabajo de cada día tenemos que abrir nuestros oídos hacia Dios. Jesús oraba para las obras y la guía de ese día. Así oraba y tenía comunión con Dios. Entonces nosotros cuanto más necesitamos tener ese tiempo, ¿no? Si queremos que más obra sea manifestada por medio de nosotros, tenemos que pasar más tiempo con el Señor. Luego, hay que preparar el tiempo más ideal y el lugar más ideal para encontrarse con el Señor. Jesús se levantaba muy de mañana porque todo el día estuvo muy ocupado. Estaba entre la multitud. Pero Jesús se levantó muy de mañana para orar en ese lugar. Así es. Nosotros también. No en medio de la multitud, sino en la comunión dentro de muchos hermanos y hermanas. No, sino personalmente. De manera individual tenemos que buscar el tiempo ideal para orar y el lugar ideal para poder orar. Es necesario que preparemos estos puntos. ¿Cuándo es el tiempo en que están más tranquilos? El lugar más tranquilo, donde ustedes solos, en silencio, pueden enfrentar a Dios. Ese lugar es necesario. Entonces, es necesario que preparemos el tiempo y el lugar ideal para la oración. Luego, la oración cada día nos hace comprender qué es más importante, cuál es nuestra prioridad de cada día. Nos hace invertir para lo que es más importante en nuestra vida y nos hace poder gobernar y vivir nuestras vidas correctamente. Así es, orando nos damos cuenta ante Dios qué es más importante, qué es más primero y nos hace hacer las cosas más importantes y primeros y nos permite gobernar y controlar nuestras vidas. Entonces, una vida que ora así va a ser. En medio de la oración, Dios estará con él. En San Marcos 1, versículo 40 a 45, aparece que Jesús sana a un leproso. Y en este contenido, en San Marcos 1, 40, vamos a ver la oración del leproso. Versículo 40, leemos juntos. Vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Aquí la oración del leproso a Jesús puede ser el ejemplo, la muestra de la oración. ¿Cómo oró? Primero dijo, hincada la rodilla. Es una oración con temor. En mi oración, la postura de mi oración, quizás puede ser cómodo, pero por dentro uno debe de temer a Dios, ¿verdad? En mi corazón debo de tener temor hacia Dios. Es necesario tener temor hacia Dios en mi oración. Está hincada la rodilla. En su postura muestra su temor hacia Dios. Es una oración que teme a Dios y luego le rogó. Es una oración con mucho favor, con ruego. Entonces, más anhelante que la petición sería el ruego, ¿verdad? Entonces, rogándole, dice. Digo, si quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres. Sabiendo, él reconoció suficientemente que el Señor tiene poder, pero el Señor tiene que querer. Por eso dijo, si quieres. Si el Señor quiere decir que es una oración obediente y humilde. Puedes limpiarme. Es una oración de fe. Si tú quieres, tú puedes. Tú puedes limpiarme.
y le dijo exactamente cuál era su necesidad. Él quiso ser limpiado de su lepra. Está diciéndole al Señor su necesidad. Entonces, esa oración del leproso es la muestra, cómo debe ser nuestra oración, qué punto se necesita en una oración. Viene aquí. Vamos a seguir. Luego, Jesús sanó al paralítico. En San Marcos 2, versículo 1 al 12 habla de esto. Trajeron al paralítico y descubrieron el techo y lo bajaron ante Jesús. 4 personas trajeron al paralítico. Pero en San Marcos 2:5, Jesús dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Vio la fe de los que trajeron al paralítico. ¿Quiénes ellos? ¿Quiénes son ellos? Habla de los que trajeron al paralítico. Obviamente el paralítico tenía el deseo de ser sanado, pero no solamente él, sino los 4 que trajeron al paralítico. Vio su fe de ellos. Viendo la fe de estas 4 personas, sanó al paralítico. Por medio de esto, podemos ver que ellos tenían la fe de que si trajeran al paralítico, Jesús sanaría al paralítico. Jesús, al mirar su fe, perdonó su pecado y sanó su enfermedad. Hoy en día también, con fe, si guiamos a las personas ante Dios, será manifestado la obra del Señor. El Señor, cuando juzgó a Sodoma y Gomorra, pensó en Abraham y salvó a Lot. Entonces, la fe de los que confían en el Señor es el camino de la bendición para otras personas también. Mi fe actúa para que la persona a quien yo estoy guiando sea salvo. Entonces, mi fe puede ser el camino de bendición para las almas que tienen que ser salvos. Entonces, viendo la fe de ellos, dijo, por Abraham pensó en Lot. De la misma manera, Jesús aquí pensó en el paralítico, pero también pensó en la fe de los que trajeron al paralítico. Viendo la fe de ellos, dijo, Hijo, tus pecados te son perdonados. Así sanó al paralítico. Nuestra fe es el camino de bendición para los que son guiados por nosotros. Hay que recordar esto. Y la fe muestra por obras y supera los estorbos. La fe en Jesús se manifestó por medio de traer al paralítico, ¿verdad? No solamente dijeron, espero que lo sane, sino lo trajeron. Y trajeron al paralítico, vieron que había demasiada gente y no podían acercarse a Jesús. ¿Cuál era el estorbo? Era la multitud de la gente, era el estorbo. Si uno tiene fe, no se da por vencido aunque hayan estorbos. No se dieron por vencidos, sino se subieron al techo y descubrieron el techo. Entonces seguramente la gente les dijeron mal de cosas, pero no se dejaron afectar por los comentarios de la gente, sino su idea de que van a bajar al paralítico ante Jesús, por eso descubrieron el techo. A pesar de los malos comentarios que recibieron, ellos bajaron al paralítico. Su fe se manifestó por obras, ¿verdad? De la misma manera, si realmente nosotros somos salvos y tenemos la fe de ser salvos, entonces para salvar a otras almas, aunque hayan estorbos, pueden haber estorbos, pero si uno tiene fe, no se da por vencido porque hay estorbos, ¿verdad? Aunque haya persecución de la gente, aunque haya burla de la gente, señalados por la gente, pero estos estorbos se pueden superar si uno tiene la fe. Pero ¿por qué uno se sienta y se da por vencido? Porque no tiene fe. La fe se manifiesta por obras y la fe hace que uno supere los estorbos. Luego Jesús, en lugar de llenar las necesidades carnales, sino llenó lo que más era necesario, que eran las necesidades espirituales. Le dijo, tus pecados te son perdonados. Quizás es algo que el paralítico no esperaba, pero Jesús, más que sanar su enfermedad del paralítico, sabía que él necesitaba más el perdón de los pecados. La causa de todas las enfermedades del mundo fue el pecado mismo, y Jesús
más que los síntomas, pensó que la causa era más importante. Nosotros también sabemos cuáles son las necesidades espirituales de la gente ante nosotros. Vino el paralítico y lo que era visible ahora era su enfermedad del paralítico. Pero Jesús, ¿qué le dijo al paralítico? Le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Vino para ser sanado de su enfermedad, pero le dijo, tus pecados te son perdonados. Entonces esto fue la obra de Jesús. Más que su enfermedad del paralítico, sabía Jesús que más importante, más necesario para él era el perdón de sus pecados. Quizás para el paralítico lo que necesitaba en ese momento no era el perdón de pecados, pero Jesús sabía que su primera necesidad era el perdón de pecados. Y lo mismo con nosotros. La gente ante nosotros puede ser pobres o puede tener varias necesidades carnales, ¿no? Pero, ¿qué es lo que más necesitan las personas ante Dios primeramente? Es el perdón de los pecados. Pero ellos desconocen cuáles son sus necesidades. Pero nosotros los salvos sabemos cuál es su necesidad. Por eso es que tratamos de primero resolver el perdón de sus pecados. Y esto fue lo que Jesús hizo. Y Jesús está mostrando qué es más importante y sabía cuál era más importante. Nosotros también de la misma manera actuamos. Hay personas que cuando van a países pobres dicen, hay que primero darles comida y no es correcto dar el evangelio primero, pero no es así. Lo que primero ellos en este momento necesitan, qué es lo que ellos desean en ese momento, quizás es material, visible, pero ante los ojos de Dios, sus almas necesitan primero el perdón de los pecados. Por eso es que a cualquier lugar a donde vamos, primero hay que predicarles el evangelio, primero hay que ayudarles a ser perdonados de sus pecados. Vamos a seguir. Por medio de sanar al paralítico fue manifestado que Él tiene poder de perdonar los pecados. También, por medio de nuestras vidas transformadas, mostramos que Jesús tiene poder de salvar a las personas. Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Y en ese momento el paralítico creyó en lo que dijo Jesús. Entonces, a la vez de Jesús decirle, le dio el poder de creer. El paralítico fue perdonado de sus pecados, pero las demás personas no sabían qué significaba esto que Jesús le dijo, ¿no? La gente le decía, él siendo hombre, perdona los pecados como si fuera Dios. Y así le señalaba más bien a Jesús. Pero Jesús enseguida le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Le sanó su enfermedad. Por medio de sanar su enfermedad, mostró que tiene el poder de perdonar los pecados. De la misma manera, nosotros también hemos recibido el perdón de nuestros pecados ante Dios, pero la gente del mundo desconoce cuál es el perdón de pecados que nosotros tenemos, pero nuestra vida transformada comprueba de que fuimos perdonados de los pecados. Entonces, si nuestra vida no ha cambiado, no podríamos dar a conocer a la gente del mundo que Dios ha perdonado nuestros pecados. Y luego el paralítico se levantó de su lecho. Dijo, levántate y anda. En el lugar donde estaba acostado se levantó. De la misma manera, una persona salva del lugar donde estaba en el pasado se levanta. La persona que recibió la salvación puede hacer esto, tiene el poder de hacerlo. Aquí esto es lo que nos enseña. Entonces, si realmente nosotros hemos recibido la salvación, tenemos que poder levantarnos de la vida equivocada del pasado. Esto es la prueba de que hemos recibido la salvación y el perdón de los pecados. Luego, San Marcos 2, versículo 13 a 17, habla acerca de Leví, que luego cambia su nombre a Mateo. Entonces, es el llamamiento de Mateo, quien escribió San Mateo.
para lo que es eterno, dejó lo que es carnal. En San Lucas 5, 27 y 28 dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Levi sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. El sacrificio de Levi en ese momento fue algo grande, quizás, pero en la eternidad no fue un sacrificio. Si uno utiliza todo para el Señor, es como si desechara todo para el Señor, ¿no? Jim Elliot dijo: una vida que desecha lo que uno no puede tener para siempre y obtiene las cosas que nunca perderá, no es necia. Escuchen esta frase varias veces. El desechar lo que uno no puede tener para siempre y obtiene lo que sí se puede tener para siempre, lo que no perderá para siempre, no es una acción necia. Así es. Leví también estaba sentado al banco de los publicanos. Pero cuando Jesús le llamó, dejó todo lo que tenía y siguió a Jesús. Entonces, quizás en ese momento parecía algo muy grande, un gran sacrificio que hacía. Pero cuando dejó todo esto y siguió a Cristo, lo que Dios le dio eternamente es muy grande a comparación de lo que es tan pequeño que desechó. Entonces, para algo eterno, desechó lo que no es eterno. Y esto no es un error. ¿Quién lo puede hacer? Un cristiano es quien lo puede hacer. La persona salva solamente puede hacer esto. Yo en mi vacación fui al pueblo y de regreso en el baño vi una cosa escrita. La gente, para lo que no es muy importante, bailan sobre el cuchillo. Así viven la vida. Entonces, para cosas que realmente no son muy importantes o valiosos, están bailando sobre el cuchillo. ¿Qué es bailar sobre el cuchillo? Es algo muy necio, ¿no? Entonces está en realidad lastimando a sí mismo, pero la gente del mundo, para las cosas no muy importantes, están viviendo de esa manera. Lo dijo un monje. Entonces, así es. Aún la gente del mundo así habla, ¿no? El cristiano, para algo que es eterno, aunque ahora desecha lo que es carnal, aunque sea muy grande, pero no es una gran pérdida en realidad. Si es para algo eterno, porque en comparación de lo que es eterno, lo que es material es muy pequeño. Por eso Leví hizo la decisión correcta. Porque ahora la gente lo ve y ¿qué dice? Le dicen: tú eres un necio. Pero Leví hizo la decisión correcta. Y se hizo Mateo luego, quien escribiría San Mateo. Mateo significa regalo de Dios. Después de ser llamado por Leví, hizo un banquete para Jesús en su casa. Trajo a Jesús a su casa y le sirvió. Nosotros somos personas que servimos al Señor. En San Lucas 5, 29 habla de lo mismo, diciendo: Leví le hizo gran banquete en su casa. Así está escrito. Después de ser llamado por Jesús, Leví recibió a Jesús en su casa e hizo un gran banquete. ¿Para quién? Para Jesús. La persona salva ya invita y trae a Jesús en su corazón y hace un banquete para Jesús. O sea, vive para la gloria de Jesús y viven para servir a Jesús. Y en la casa de Leví vinieron muchos publicanos, muchos pecadores. Porque después de que Leví fue llamado por Jesús, tenía el corazón de llamar y a servir a Jesús, pero también tenía el deseo de invitar a muchas personas que él conocía de su vida. ¿Por qué? Porque quiso dar a conocer acerca de Cristo a estas personas que él trajo a su casa. Y esto es el corazón del cristiano. A la vez de servir a Jesús, ¿por qué queremos guiar a muchas personas ante Jesús?
Porque mi Jesús, que yo conozco, es tan valioso y porque sé que ellos también necesitan a Jesús, a quien yo conozco. Por eso quiero que ellos conozcan a Jesús y por eso llevamos a esas personas ante Jesús. Cuando uno comprende que es pecador, puede recibir la salvación, ¿verdad? En la casa de Mateo, en casa de Leví, dijo, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Para poder recibir la salvación, le tiene que ayudar a que comprenda que es pecador. Y por medio de varias maneras. Para que otras personas conozcan a Dios y para que conozcan, tienen que conocer que son pecadores para aceptar a Cristo. Entonces, ¿cómo podemos dar a conocer a otras personas que son pecadores? Hay varias maneras. Primero, hay que testificar de que son pecadores que han engendrado la semilla del pecado de Adán, que nacieron con la naturaleza pecaminosa. Explicarles bien para que entiendan bien que desde el nacimiento nacieron con la naturaleza del pecador. Por lo tanto, somos seres que no podemos hacer el bien. Para que comprendan esto es necesario que hay que explicarles bien. Segundo, el pecador es quien ha roto la ley de Dios. Entonces, hay que explicarle bien acerca de la ley de Dios y hacer que esas personas, explicarle sabiamente de que ha roto la ley de Dios. Y uno comprende que es pecador que ha roto la ley de Dios. La tercera manera es mostrar la santidad de Dios, de qué tan santo es Dios. Explicarle eso para que uno compare a Dios consigo mismo. Y así, al conocer la santidad de Dios, a comparación uno encuentra su suciedad y sus pecados ante Dios. La cuarta manera, si aún así no entiende, decirle que trate de vivir guardando las leyes. Diciendo, desde hoy empieza a guardar la ley que dice no codiciarás. Al joven rico que vino ante Jesús le dijo, guarda los mandamientos, ¿verdad? No le está diciendo que guardándolo puedes ir al cielo, sino guardándolos te darás cuenta de que no los puedes guardar. El que trató de guardarlos sabe que no se puede guardar. Y al final, si niega que no es pecador, entonces decirle, guarda algunos mandamientos, si realmente eres muy buena persona, que puede guardarlos o no. Entonces así luego, muy pronto, se dará cuenta de que es alguien que no puede guardar las leyes. Entonces cuando nosotros guiamos a la gente ante Dios, hay que ayudarles a que conozcan de que son pecadores, pero hay varias maneras de hacer que ellos sepan que son pecadores. Y al saber estas maneras, uno puede explicar de varias maneras a las personas de que son pecadores ante Dios. Luego aparece la pregunta sobre el ayuno en San Marcos 2, 18 al 22. En el tiempo de Jesús, los discípulos de los fariseos y Juan Bautista ayunaban. Pero el ayuno de los fariseos y Juan Bautista es diferente. Por medio de los ayunos, los fariseos quieren manifestar sus buenas obras, pero los discípulos de Juan Bautista, su ayuno era de arrepentimiento, de lamentación por sus pecados. Entonces, ambos ayunaban, pero su motivo o su propósito del ayuno era diferente, ¿no? Jesús vino para traer buenas nuevas del Evangelio. Entonces en San Marcos 2:19, leemos juntos, dice, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están en bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Los discípulos de Juan Bautista, ¿por qué ayunaban? Porque predicaban el bautizo del arrepentimiento. Entonces, comprender y arrepentirse de sus pecados necesita lamentación y ayuno. Pero los discípulos de Jesús no tenían que ayunar porque están con el esposo. Jesús es quien trajo las buenas nuevas del Evangelio. Por lo tanto, si se arrepienten y creen en el Evangelio, se convierte en gozo. Por lo tanto, no tenían que arrepentirse.
Pero en versículo 20 dice, vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. ¿Qué será quitado? ¿Qué quiere decir? Que cuando los discípulos están con Jesús no tienen que ayunar, pero cuando Jesús muere y resucita, hasta que resucita son 3 días, ¿verdad? Entonces les será quitado Jesús. Ahí es necesario que ayunen. Pero después de encontrar al Señor, después de que resucitó, estaban muy llenos de gozo y predicaron el Evangelio. Entonces, cuando Jesús resucitó y después de que encontraron a Jesús de resurrección, ya no tenían que ayunar por los pecados, ¿verdad? Pero dijo, vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nosotros también tenemos que pensar en el ayuno un poco. En nuestra vida, ¿cuándo es que ayunamos? El ayuno para nosotros no es alguna buena obra o para nosotros no es necesario ayunar antes de ser perdonado de sus pecados, por la lamentación de sus pecados, sino ¿cuándo tenemos que ayunar? Cuando sentimos que Dios está lejos, cuando dijo, cuando el esposo será quitado, ¿no? Cuando Cristo nunca es quitado de nosotros, pero a veces en nuestra vida sentimos que Cristo está muy lejos y no podemos sentir que Cristo está trabajando y sentimos que la gracia de Dios está lejos de nosotros. Cuando sentimos que estamos lejos de Dios, es cuando es necesario que ayunemos. ¿Por qué? Para que es necesario que clamemos a Dios más intensamente. O cuando necesitamos algún poder de Dios para salvarle el alma de una persona. Si realmente quitando las cosas carnales tenemos que clamarle a Dios y es el momento cuando podemos ayunar. Eso podríamos aprender del ayuno. Vamos a seguir adelante. Entonces, Jesús como siervo, vimos en sus obras de Galilea y de San Marcos 3:13 habla de después de llamar a sus discípulos, empieza a entrenarlos. 3:13, voy a leer. Después subió al monte, llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Esto es después de llamar a los discípulos, entrenarlos. Ya había llamado a los discípulos, pero aquí puso especialmente a 12 para ahora públicamente, oficialmente los puso. ¿Y por qué aparte los puso a los 12? Con algún propósito. Dijo, para que estuviesen con él. Para que estuviesen con el Señor. Los puso. Para tener comunión e intimidad con el Señor los puso. Tenemos que agradecer de que Dios pone a los salvos como sujeto de amistad. Y estando con Él, recibimos las enseñanzas del Señor y podemos recibir el entrenamiento del Señor. Si uno no está con alguien, no puede oír su voz, no puede recibir su enseñanza, no puede aprender de su vida, no puede seguirle. Nosotros por medio de la oración y la palabra, por medio de la comunión con el Señor, si no somos entrenados, no podríamos predicar y no podríamos recibir el poder que el Señor nos da. Pero como trabajadores de Dios, antes de salir al mundo, primero tenemos que pasar tiempo con Él. Una de las razones de por qué puso a los 12 discípulos era para que estuviesen con Él, para que tengan comunión, ¿verdad? El Señor, uno de los propósitos de por qué nos llamó es para estar con nosotros, porque nos pone como sujeto de comunión. Y esto es un gran gozo para nosotros, para tener comunión con nosotros nos llamó. Fiel es Dios, que nos hace tener comunión con el Señor. Entonces tenemos comunión con el Señor, con el Padre, con el Hijo. Con Jesucristo estamos. Es una comunión con Él. Si uno recibe la salvación, ya tiene la comunión con Dios. Y por medio de esta comunión cercana con el Señor, escucha la voz del Señor, es entrenado por el Señor, recibe sus enseñanzas y recibe sus ejemplos. Necesita llevar esta vida para poder salir al mundo para hacer las obras del Señor.
Hudson Taylor, cuando predicaba en China, ¿cómo pudo vencer ese tiempo de dificultad en su misión? Y su respuesta fue su relación y comunión cercana con Dios le hizo vencer estas dificultades. Cada mañana tuvo el tiempo de acercarse mucho a Dios y esto le permitió aguantar sus trabajos duros. Nosotros también cada día, para poder victoria, personalmente necesitamos tiempo para acercarnos a Dios. Quizás tenemos reuniones, comuniones y hacemos varios trabajos cada día, pero si no tengo un tiempo cercano, individual, personal con Dios, el corazón se va a ir endureciendo más y más. Sin duda, así va a ser. Es muy importante tener el tiempo de acercarse al Señor. Una de las razones de por qué nos ha llamado es para hacernos estar con el Señor. Y eso es el primer propósito de por qué nos ha llamado. Y después los llamó para enviarlos para predicar el Evangelio. Entonces, para que proclamen la palabra. Luego les dio potestad de echar fuera demonios. Es el poder, ¿verdad? Entonces, para que prediquen el Evangelio, a la vez les dio poderes. Y también el Señor utilizó personas ordinarias para hacer obras extraordinarias. El Señor puso a quienes quiso como discípulos, pero ellos no eran personas muy especiales, sino eran personas normales. Y esas personas normales, cuando fueron agarrados en las manos de Dios, fueron utilizados para obras extraordinarias y gloriosas del Señor. Jesús puso a sus discípulos y les encargó el trabajo de predicar el Evangelio. Y no puso al ejército romano, no utilizó el poder del emperador romano. No utilizó el poder del rey Herodes de Israel. No utilizó a los fariseos o escribas como religiosos, sino utilizó a pescadores, a personas normales. A ellos los puso para hacer sus obras extraordinarias. De la misma manera. Si malentendemos, pensamos, yo fui llamado porque soy especial y soy utilizado para una obra especial, pero sería un gran malentendido. Pero no fuimos salvos porque somos especiales, sino Dios nos salvó cuando éramos pecadores y así nos levantó cuando éramos pecadores para las obras del Señor. Sígueme para que los haga pescadores de hombres. Nos hizo ser utilizados para su gloriosa obra del Señor. No porque seamos personas especiales. Soy lo que soy por la gracia del Señor. Solamente por la gracia del Señor fue posible. Por eso utilizó a Pedro, que era muy normal. Lo hizo una piedra. Pedro era un hombre muy apresurado, ¿verdad? Pero lo hizo una piedra. Luego dijo, hijos del trueno, Jacobo y Juan. A Jacobo y Juan los dijo, hijos del trueno. Jacobo y Juan tenían mucha avaricia. Dijeron que cuando Jesús se hiciera rey en Jerusalén, los pusiera a su derecha y su izquierda. Ellos tenían avaricia de poder. Pero llamó a Jacobo y a Juan y los hizo hijos del trueno. Pero hay que tener precaución. También existe Judas Iscariote que entregó a Jesús. Judas, de los 12 discípulos, tenía las mejores condiciones carnales, podríamos decir. Era muy inteligente. Era brillante en los cálculos y cosas así. Cuando María quebró el alabastro de perfume, calculó rápidamente que era un valor de 300 denarios, que vendiéndolo lo podía haber dado a muchas personas. Muy rápidamente calculó todo esto, ¿no? Entonces, como calculaba bien, le entregaba el monedero, ¿no? Entonces era inteligente de entre ellos. Y aunque tenía buenas condiciones, pero por su avaricia, abandonó al Señor. ¿Y por qué habrá puesto a una persona así? Para nuestro ejemplo. Porque pueden haber personas así otra vez. Por eso, para que sea de ejemplo para nosotros, como una enseñanza, puso a Judas Iscariote también.
Vamos a seguir. En San Marcos 4 habla de dos parábolas importantes. De las cosas que Jesús hizo en la Biblia, hay dos cosas muy básicas y muy principales en parábolas. Uno es la parábola de que echa semilla y la otra es del crecimiento. Estas dos parábolas son las parábolas nucleares que hizo Jesús. Hay que entender bien estas dos parábolas para entender bien a las demás parábolas. En San Marcos 4, versículo 13, aparece la parábola del hombre que echa la semilla. Les dijo, ¿no sabéis de esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Si no conocen esta parábola, ¿cómo podrán entender las demás parábolas? O sea, es una parábola muy básica. Entonces, de la parábola del sembrador, aparece la semilla, el campo. La semilla y el campo, la tierra es muy importante. La semilla es la palabra del Señor. Y el campo es el corazón de la persona. Como hay diferentes tipos de campos, también hay diferentes posturas del corazón del hombre. La parábola del sembrador habla acerca de la salvación y también la vida cristiana. Acerca de la cuestión de la salvación y también de la vida cristiana, de cómo dar frutos y todo esto. Entonces aparecen 4 tipos de tierras. El que es, su corazón es junto al camino. Junto al camino es duro, ¿verdad? Entonces al echar la semilla no entrará la semilla. Vienen las aves y comen las semillas. O sea que sí se echó la semilla, pero viene Satanás y le quita la palabra. ¿Quién es la persona que, aunque se echa la semilla, en su corazón no acepta? Es un corazón duro, que tiene avaricia, un corazón duro, un corazón soberbio, un corazón más pervertido y engañoso que todas las cosas. Un corazón así es un corazón duro. Y si se echa la semilla, si se echa la palabra de Dios en ese corazón, no entra en esa persona. Si primero no ara ese corazón, no podrá entrar la palabra en ese corazón. Y hay quienes tienen pedregales en su corazón. En San Lucas 8:13 dijo que está sobre piedras. Característica de las pedregales es abajo hay grandes piedras y arriba una capa delgada de tierras. Entonces como de arriba no se ve la piedra, parece que es tierra y pueden pensar que es buena tierra, pero debajo hay grandes piedras. Como dice en San Lucas, grandes piedras debajo. Entonces cuando sale el sol ya se seca y se muere. ¿A qué se refiere? Pedregales. Son las personas que se aferran a su manera de vivir, que es su piedra. Por su filosofía o sus costumbres es su piedra y está muy enterrado en sus corazones. O su ateísmo, evolucionismo es una gran piedra en su corazón. O la gente que quieren estar modernos también puede ser su piedra. O sus caprichos o sus pecados que se aferran son sus grandes piedras en su corazón. Y personas así, por fuera parece que tienen suave tierra. Entonces quizás se ven suaves, humildes y mansos, pero en realidad son totalmente diferentes. Aunque escucharon la palabra del Evangelio y les gustó y se gozaron, pero no tuvieron el arrepentimiento fundamental. Por eso pronto se manifiesta que fue falso. Como dice, están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Porque tienen piedras. Por eso no pueden recibir la salvación. Entonces, por su manera de pensar o sus ideas, son sus grandes piedras. Está debajo de la piedra, de las tierras. Y mientras no sacan esas piedras, no podrán recibir la salvación. Y quien ha recibido la salvación, ¿por qué no puede crecer espiritualmente? Porque después de recibir la salvación, tiene que desechar los valores y pensamientos que no están conforme a la voluntad de Dios. Pero aunque uno es salvo, todavía se aferra a sus valores y a sus pensamientos y los deja. Y una persona así tampoco podrá crecer correctamente espiritualmente ante Dios. No podrá dar frutos si vive así. Pero quizás dentro de nosotros tenemos piedras. Quizás algo que no va conforme a la palabra de Dios. Entonces si tenemos esas piedras, hay que quebrar esas piedras para poder dar frutos. Y existe el corazón que es como los espinos, que son las tentaciones del mundo del pecado, las preocupaciones, como Judas Iscariote o el joven rico, personas así, que por las riquezas no pudieron aceptar el evangelio. El joven rico, ¿se acuerdan?
Y luego aparece la buena tierra, el que tiene la segura fe y arrepentimiento del pecado ante Dios. Por medio de la obra del Espíritu Santo tiene un corazón humilde, un corazón que conoce sus errores, que conoce la vanidad del mundo y quiere resolver el problema de su alma. Es una buena tierra. Entonces, con un buen corazón, escucha la palabra de Dios y guardando la palabra, su corazón cuida por sí mismo. Hay que cuidarlo para que no demos lugar a Satanás. Y hay que guardar la santidad de su corazón. Hay que guardar el corazón para que las cosas mundanas no entren en su corazón. Y por medio de tener paciencia, dar frutos. Para poder dar frutos se necesita tener paciencia. Hoy en día la gente joven quiere tener resultados fácilmente. Y como no tiene paciencia, no pueden dar frutos. Entonces el buen corazón necesita tener y escuchar la palabra y cuidar su propio corazón para tratar de guardar la palabra. Y se necesita paciencia. Entonces, para dar fruto, estos son los puntos que son los requisitos. Y luego aparece la parábola del crecimiento de la semilla. Primero es la hierba, luego espiga y después grano lleno en la espiga. Pues primero la hierba. Habla de recibir la salvación del alma. Y después de la hierba, luego crece y es espiga. Habla de la salvación, de la conducta de la vida. Que la vida sea más y más santificado cada vez. Y después, el grano lleno de la espiga se refiere a la salvación del cuerpo. Y luego, cuando hay grano, se cosecha, ¿verdad? Entonces, en el proceso de crecimiento, el que nos hace crecer es Dios. Hay que recordar esto. Y cuando tenemos frutos, el que los cosecha también es Dios. Hay que recordar esta parte. Entonces, de las parábolas del crecimiento, estas 3 etapas son las 3 etapas del crecimiento de nuestra fe. Entonces, primero es el alma, la salvación del alma, luego salvación de la conducta y luego la salvación del cuerpo. O en otras palabras es ser justificado ante Dios. Que legalmente somos justificados ante Dios y luego sigue la transformación a la santidad y luego la transformación del cuerpo, de que por la venida del Señor nuestra naturaleza pecaminosa desvanece y nuestro cuerpo será transformado gloriosamente como el Señor. La salvación del alma, luego de la conducta y del cuerpo, ¿no? Entonces son esas 3 etapas de la vida cristiana. Entonces ahí está hablando acerca de las 3 etapas de la vida cristiana. Y luego de San Marcos 4:35 a 41 habla acerca de que Jesús calma la tempestad. Pero desde ahí lean en su casa y lean y estudien. Entonces ya llegó el tiempo que dije y tenemos que terminar. Entonces este libro de San Marcos trae 110 páginas, pero este libro viene resumido las enseñanzas para que cualquier persona lo pueda leer y recibir buenas enseñanzas. Entonces viene en este libro todo lo que estudié de San Marcos. Vamos a orar para terminar. Dios Padre, te damos gracias. A nosotros nos has dado tu asombrosa gracia, nos has dado a Jesucristo y por eso te damos gracias en verdad. Queremos seguir el resto de nuestras vidas siguiendo a Cristo de manera correcta y adecuada. Y para eso guía a todos nosotros y gobiernanos, Padre. Ayúdanos a comprender más de la Biblia y a conocer más de la voluntad de Dios en nuestras vidas para obedecerla y a vivir correctamente. Ayúdanos. Y para lo que es eterno, queremos poder desechar las cosas sin valor. Y para eso gobierna nuestras vidas. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, por darnos nuestras enseñanzas. Queremos vivir el resto de nuestras vidas bajo tu guianza. Gobiérnanos. Ayúdanos a tomar parte activamente para la predicación del Evangelio en todo el mundo, para que al estar ante ti seamos sin vergüenza. Y para esto guíanos.
Confiamos todo en tus manos, Señor, y oramos en el nombre del Señor Jesucristo que nos salvó. Amén.